Bueno, anteriormente en el video donde demostramos cómo es el giro del campo magnético giratorio de un motor monofásico, concluíamos que esta identidad de números complejos obedecía a lo que era un movimiento circular a lo largo del eje real e imaginario, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya habíamos dicho que la ecuación que regía ese movimiento circular estaba dado por este vector de campo magnético resultante, que si miramos aquí transformamos la función seno del argumento en esta función coseno, como desfasando ese ángulo con un desfase de 90 grados. Esto que está aquí es exactamente igual a lo que está aquí, y por definición decíamos que el tener una componente en el eje X que iba a estar variable en el tiempo se asumía como la componente real, que también aquí pues varía en el tiempo, y que esta componente en Y pues se puede asociar a una componente imaginaria que está perpendicular a la primera componente, pues de tal manera que esto formaba un campo magnético giratorio en el estator de un motor monofásico. Entonces, la pregunta aquí es cómo un grupo de corrientes trifásicas lograrían recrear este movimiento circular. Básicamente, un motor de corriente alterna industrial pues, está formado por un grupo de 3 bobinas en esencia. Esto es para un motor que trabaja con 2 polos magnéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que la sumatoria de los campos magnéticos que forman las corrientes trifásicas nos va a dar un resultante como si fuera un imán que se va a estar moviendo en círculos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo corrientes trifásicas, se cumple que estas corrientes se desfasan 120 grados eléctricos respecto a cada una. Decir así, por ejemplo, yo podría nombrar una primera corriente, la corriente IA, que tiene una forma senoidal, pero que si aquí tengo 90 grados, aquí tengo 180, entonces como por aquí, digamos algo aquí yo tuviera un desfase de otra onda senoidal que van a estar separadas entre sí 120 grados eléctricos. Y a esto se le puede asociar que se le va a sumar otra corriente que va a estar desfasada también 120 grados respecto a la segunda, pero 240 grados respecto a la primera. Es decir que vamos a suponer que acá son 270 grados, entonces 240 sería como por aquí. Entonces así se miraría de una manera un poco brusca, pero gráfica, cómo sería un grupo de corrientes trifásicas. Es decir, tendría una corriente IA, IB y C, que corresponde a las 3 fases que suministra un sistema de potencia. Este grupo de corrientes pues va a originar que, por ejemplo, si aquí tenemos una corriente variable en el tiempo que atraviesa el primer devanado, evidentemente esto se conecta a través del paso de bobina que está internamente en el estator, pasa por aquí y sale la corriente IA. Entonces aquí vamos a formar una componente de vector de campo magnético debido a esta corriente. De manera similar, si tenemos aquí una corriente que sería básicamente la corriente IB, una segunda corriente que se desfasa a 120 grados eléctricos, también me va a formar un campo variable en el tiempo, que va a estar básicamente creciendo, decreciendo, llegará a un punto donde es cero y decrece, o sea, cambia de sentido, y así sucesivamente
a una cierta frecuencia. De manera análoga también vamos a tener una corriente IC que va a entrar por este grupo de bobinas y va a hacer que se atraviese un campo magnético dentro del rotor. Se dice que básicamente un motor de inducción, se le llama inducción porque el campo magnético giratorio se induce en el rotor en forma de corriente. Es decir, que el rotor no es más que son placas laminadas separadas entre sí por un material dieléctrico, pero muy pegado, que disminuye las corrientes de histéresis. Pero dentro del rotor se encuentra un par de bobinas que son unos alambres de acero que unen el rotor, pero se encuentran cortocircuitados. De manera tal que podríamos decir que el estator es como si fuera un devanado primario y el rotor sería el devanado secundario, solo que el devanado secundario va a estar cortocircuitado, induciéndose en él que todos esos momentos magnéticos se alineen de tal manera que van a perseguir este campo magnético giratorio. Se dice que cuando el grupo de bobinas solamente componen un norte y un sur, se denomina un motor de dos polos. Si yo pudiera poner aquí otro grupo de bobinas, igual trifásicas, entonces yo tendría dos polos, es decir, como si yo tuviera dos imanes girando. Entonces cuando tengo dos imanes girando es como si yo tuviera dos nortes y dos sur. Entonces a eso le llamaría yo un motor de cuatro polos. Entonces, ¿cómo yo encontraría la ecuación de un vector resultante? Es decir, ¿cómo yo hallaría la resultante de ese campo giratorio? Pues haciendo el mismo procedimiento que hicimos con la deducción del motor de inducción monofásico. Entonces, habiendo explicado esto, pues no queda más que asociar una forma de onda a ese grupo de campos magnéticos que cambian a través del tiempo. Entonces, habíamos definido que si una corriente, por ejemplo, hablando de la IA, iba a tener una forma de esta forma. Una forma senoidal donde tenemos una amplitud, es decir, un pico máximo por su forma senoidal de el ángulo omega t, donde omega es la frecuencia angular, es decir, la razón con la que está girando por el tiempo, esto medido en radianes. Evidentemente, el grupo de corrientes, o bueno, esta corriente va a originar lo que sería un flujo magnético, que lo podemos asociar a esa misma corriente porque, como comentaba, es como si yo tuviera que en cierto momento el campo, cuando va creciendo la corriente, es así. Luego se vuelve más grande, luego más grande, luego más grande, llega a un máximo y empieza a decrecer, decrece, decrece y así hasta que llega a cero. Llega un momento que el campo magnético cambia de polaridad debido a que la corriente invierte su sentido y entonces aumentaría negativamente. Entonces, algo similar a esto. Esto sería graficándolo a través del tiempo. Entonces, básicamente, esto sería para, digamos, el primer campo magnético, pero vamos a tener que también existirá un segundo campo magnético debido a la bobina que va a estar aquí, la bobina B. Entonces ese campo magnético también se va a desplazar, va a tener esa propiedad que eléctricamente se va a desplazar 120 grados en el tiempo. Y a su vez también el campo magnético debido a la bobina C se va a desplazar respecto a la primera 240 grados, pero va a estar 120 grados. Entonces aquí se puede explicar fácilmente lo que es el principio fundamental de las máquinas eléctricas, y es que un grupo de corrientes trifásicas forman a su vez un grupo de campos vectoriales trifásicos entre ellos que originan un vector resultante.
que se mueve a lo largo del tiempo de una manera constante. Claro, esto si el voltaje senoidal se mantiene. Entonces podemos asumir que, ¿cómo podemos encontrar ese campo magnético neto? Pues no sería más que la sumatoria de los campos magnéticos que se originan por cada bobina. Entonces tendríamos el primer campo magnético, que sería, aquí lo tengo ya representado en un sistema coordenado, como si viéramos de manera frontal al motor. Tendríamos que, si yo lo alineo al eje X y al eje Y, tendríamos aquí que las bobinas están también geométricamente desplazadas 120 grados geométricos, una respecto a la otra. De tal manera que puedo asociar esto como vectores. Vectores que no se van a mover en el tiempo, pero sí se mueven en su posición. Entonces, nombramos este grupo de vectores. Y el vector B, AA', como el vector que produce la corriente A, el vector BB', que es debido a la corriente B, y el campo magnético CC', debido a la corriente alterna que atraviesa la bobina C. ¿Y esto a qué es igual? Pues vamos a tener que esta sumatoria vectorial, vamos a ponerlo de este color, va a ser igual a qué. Vamos a tener que el campo magnético neto va a ser el primer vector, que va a tener una forma con una amplitud máxima, suponiendo que este de fase 0 va a tener esta forma, más el vector BB', que va a ser un vector con una amplitud, pero con un desfase en su ángulo. Y ese desfase va a ser de 120 grados eléctricos, más la contribución de campo magnético debido a la bobina C, que no sería más que un campo magnético máximo por la función senoidal, pero con un desfase de 240 grados. Y aquí hay que señalar algo muy importante, y es que este desfase es un desfase eléctrico en el tiempo, pero también las bobinas se encuentran desfasadas geométricamente entre ellas. Entonces yo podría asumir que este vector tiene una orientación de ángulo igual a 0 grados. Es decir, como cualquier vector, tengo el tamaño del vector por su dirección. Entonces este sería el tamaño del vector, esta forma sinusoidal, por su ángulo de dirección geométricamente en el espacio. De manera similar también tengo el tamaño del vector de BB', pero orientado en un ángulo de 120 grados. Es decir, este ángulo de aquí. De manera análoga, el vector debido a la bobina C va a tener una orientación de 240 grados eléctricos, o bien podría decir de menos 120 grados eléctricos, pero por efecto de seguir esa secuencia vamos a decir que son 240 grados. Esto respecto al eje X. Y podemos asumir que todos estos como cualquier vector, podemos hacer una sumatoria respecto a sus componentes. Es decir que aquí tengo este vector en el espacio y yo lo puedo descomponer en un componente en Y o X unitaria, y en su componente J o imaginaria, o podríamos decir en el eje de la Y. ¿Cómo sería eso? Sería por trigonometría básica tener la magnitud de ese vector. Para el primero sería componente en X, o sea, coseno de teta, pero teta vale 0 grados, sería coseno de 0 grados, más la componente en Y, que sería el seno, pero de 0 grados.
De igual manera vamos a sumar la componente del tercer vector del campo magnético. Tendríamos su magnitud, que tiene esta forma funcional, pero la vamos a descomponer también en su componente en X, que sería su ángulo que es 120 grados, componente en X, componente en Y. Y finalmente tendríamos esta tercera contribución debido a la bobina C. Tendríamos el tamaño del vector, aquí no lo voy a poner, seno de omega t menos su desfase eléctrico multiplicado por sus componentes cartesianas, que sería eje en X, que en eje X habíamos dicho que ese podría ser menos 120 o bien 240, más su componente en Y. De esta manera podemos hacer el cálculo de estas razones trigonométricas. Bien, podemos decir que el coseno de 0 grados equivale a 1, el seno de 0 grados pues es 0, el coseno de 120 grados me arroja menos 1/2, el seno de 120 grados es el valor raíz de 3 sobre 2, el coseno de 240 grados nuevamente es, como es una función par, o es una función que se refleja, de igual manera es 120 grados. Si te das cuenta, aquí se ve porque el coseno es la parte en X, y si te das cuenta ambos están del lado negativo, entonces es por ley que va a ser negativo. De esta manera esta componente en Y va a ser positiva, quiere decir que el de 240 va a ser negativo, porque este vector está en el lado negativo de la Y. Entonces podemos seguir aquí. Mira, que la resultante de ese vector va a ser igual a, como este factor se va a estar multiplicando por todo lo que tenemos aquí, voy a nada más a ejemplificar lo que es la forma senoidal. Entonces saco un factor común que sería el pico de la señal por, y te fijas, componente en X va a valer 1 por seno de omega t, pero la componente en Y va a ser 0 por seno de omega t, entonces no existiría componente en Y. Y si podemos ejemplificar esto de una manera más rápida, podríamos decir que puedo sumar esta componente más esta componente más esta componente. ¿Por qué? Porque sería yo sumar todas las contribuciones en X más todas las contribuciones en Y. Entonces voy a tener que, para el primer vector de la bobina A, solamente tengo contribución en X, y contribución en X debido a la bobina B voy a tener que va a ser igual a menos 1/2 por seno de omega t menos 120 grados eléctricos. De igual manera, te recuerdo, el BM no lo coloco porque ya está factorizado. Entonces también vamos a tener una contribución en X debido a la bobina C, que sería menos 1/2, que multiplica a su función seno de omega t menos 240 grados eléctricos. Y estas serían las contribuciones en la dirección de las X. Y de manera similar vamos a ver a qué es igual las contribuciones en el eje de la Y. Si te das cuenta, aquí no tenemos contribución en Y debido a la bobina A, pero sí tenemos una contribución en el eje de la Y, pero debido a la bobina B. Entonces sería raíz de 3 sobre 2 por
esa magnitud funcional, que sería seno de omega t menos 120 grados. Y también tendría yo aquí un menos, debido a la bobina C, que sería raíz de 3 sobre 2, la parte de acá de su función, con un desfase de 240 grados. Y de esta manera, aquí yo tendría todas las contribuciones en Y. Si te fijas aquí vamos a hacer nuevamente uso de la identidad trigonométrica, que dice que la diferencia entre dos ángulos, esa función trigonométrica seno equivale a la diferencia de los productos del seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo menos el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Si esto es cierto, pues podemos simplificar o bueno, más bien desarrollar estos ángulos para que sea más fácil tener todo en términos de omega t. Entonces, miren, aquí nosotros tendríamos que el campo magnético neto entonces va a ser igual a qué cosa. Este es un factor común. De esta manera lo voy a sacar del paréntesis y tendría yo el seno de omega t, y aquí vamos a tener un signo menos, que sería menos 1/2. Abro otro paréntesis para desarrollar esto. Esto, según la identidad trigonométrica de la diferencia de ángulos, va a ser igual a qué cosa. Tenemos que el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, que sería 120 grados, menos coseno del primer ángulo, que es omega t, por el seno del segundo ángulo. Y esto corresponde a esta contribución. Entonces, sigo acá y tendría yo que menos 1/2 de, vamos a abrir paréntesis, nuevamente vamos a desarrollar esta identidad, sería seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, que es 240, menos el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Básicamente aquí estamos repasando trigonometría. Y de esta manera tendríamos que, ya tenemos desarrollada esta parte. Todo esto es en dirección de las X. Ahora vamos a sumar las contribuciones en Y. Nuevamente tenemos factor común. Aquí vamos a sacar este factor, que sería una constante, por el desarrollo de esta diferencia de ángulos. Sería seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo menos coseno del primero por el seno del segundo ángulo. Y finalmente tendríamos que esto sería menos, saco el factor común, raíz de 3 sobre 2, este de aquí, y tendríamos que desarrollar nuevamente seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo, y aquí menos el coseno de omega t primer ángulo por el seno de 240 grados. Todo esto en dirección de las Y. Y ahora sí podemos nuevamente sacar estos cálculos. Vamos a encontrar que para el coseno de 120 grados esta cantidad es negativa, es menos 1/2. Para el seno de 120 grados esta cantidad es positiva y es la raíz de 3 sobre 2. Para esta cantidad también tengo un número negativo, sería menos 1/2. Aquí tendría también esta cantidad negativa, que sería menos raíz de 3 sobre 2. El coseno de 120 habíamos dicho que es menos 1/2.
El seno de 120 es positivo, es raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 240 es negativo para menos un medio. Y el seno de 240 es negativo de la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, no olvidando esta parte, vamos a desglosar lo siguiente. Voy a borrar esto también, esto también. Y vamos a dejar esto de abajo. Entonces teníamos que, sumando esas contribuciones, vamos a tener que el campo neto tiene que ser igual a que factor común BM. Te fijas, aquí ya tenemos, vamos a abrir paréntesis, componente en X que es igual a seno de omega t. Y vamos a ver qué nos dan los signos. Si te fijas, aquí tengo un signo negativo. Por este signo negativo me va a dar un signo positivo. Multiplico que esta cantidad, coseno de 120 grados, es un medio. Por esta cantidad de un medio me va a dar un cuarto. Y va a ser un cuarto del seno de omega t que está multiplicando. Aquí tengo un signo menos. Por un signo más tengo un signo menos. Pero como acá tengo un menos de factor común, esa cantidad es negativa. Y tendría entonces yo que sería raíz de 3 por 1. Me queda en el numerador raíz de 3. En el denominador tengo 2 y 2, serían cuartos. Entonces raíz de 3 cuartos del coseno de omega t. De igual manera vamos con la siguiente cantidad. Tendríamos que esta cantidad es negativa. Entonces tengo un menos aquí con un menos acá. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar un más. Y voy a tener aquí que tengo un medio por un medio. Pues nuevamente tengo un cuarto. ¿De quién? Del seno de omega t. Y aquí tengo, voy a tener fíjate bien, tengo menos. Por menos es más, pero por este menos me queda positivo, un más. Y esto es raíz de 3 sobre 2 por un medio, que es raíz de 3 cuartos. ¿De quién? De esta cantidad, coseno de omega t. Ahora sí, si te fijas, ya nos va quedando todo en términos de omega t, que es lo que andamos buscando. A esta parte le vamos a sumar su parte en el eje de la y, que vamos a comenzar. Esta parte, este es de las x, este es de la y, factor común bm. Y vemos, aquí tenemos un signo positivo por un negativo, me va a dar un negativo. Y vamos a tener que un medio por raíz de 3 sobre 2, pues va a ser la raíz de 3 sobre 4 del seno de omega t. Ahora para esta cantidad tengo raíz de 3 sobre 2 por un negativo. Entonces voy a tener esa cantidad negativa. Sería, aquí tengo factor raíz de 3 sobre 2 por raíz de 3 sobre 2. En el numerador se me cancela esa raíz cuadrada. Y en el denominador voy a tener cuartos de la cantidad coseno de omega t. De manera similar vamos viendo que tengo un signo negativo aquí abajo. Por este signo negativo me va a dar un signo positivo. Multiplicar raíz de 3 medios por un medio, entonces me va a dar raíz de 3 sobre 4 del seno de omega t. Para esta cantidad tengo signo menos, signo menos, signo menos. Quiere decir que menos por menos más, y por menos me sigue quedando menos. Y sería raíz de 3 por raíz de 3, se anula esa raíz y tengo 2 que multiplica 2, sería 4 del
coseno de omega t, y todo esto en dirección de las y. Entonces, vamos a finalmente a hacer lo siguiente. Resulta que esta cantidad que tengo aquí es la misma cantidad que tengo acá. Y por ser signos contrarios, esto se anula, va a ser 0. Aquí todo me queda en términos de seno del mismo ángulo. Entonces sería sumar 1 más un cuarto más un cuarto. Voy a tener que todo eso va a ser, lo podemos poner como en 3 medios, o para efectos de ingeniería nos vamos a decir que vale 1.5. El campo magnético resultante o máximo por la función seno de omega t, y esto me queda en dirección de las x. Aquí tengo básicamente este término que nuevamente viene siendo el inverso aditivo de este. Por ser de signos contrarios, mismas cantidades se anulan y me quedaría estas cantidades negativas. Menos menos es un menos. 3 cuartos, le sumo 3 cuartos, es exactamente decir un medio, o sea, un medio sería 1.5, campo máximo por la función coseno de omega t. Todo esto va en dirección de las y. Nuevamente tenemos esta ecuación vectorial que se asocia con esta igual, pero ahora tenemos la condicionante de que, o bueno, sería más bien el beneficio que un motor trifásico genera un campo que es 1.5 veces el campo resultante. Si te fijas acá en un motor monofásico no tenemos esa cantidad, pero podemos acomodar eso de tal manera que de igual manera decíamos que propiedades de los senos y de los cosenos es que este seno yo lo puedo transformar a un coseno de este ángulo, pero con un desfasamiento. De igual manera, este coseno lo puedo transformar a un seno cambiando de signo aquí, porque puedo decir que esto es más 1.5 del campo por el seno del ángulo menos ese desfasamiento. Dirección X y en dirección Y. Nuevamente tenemos la identidad que nos asocia el giro en el eje. Si lo vemos así, son coordenadas polares, entonces vamos a tener una función de un movimiento circular. Y habíamos comentado que la razón de ser este signo tiene que ver con su sentido de giro, es decir, cuando ese signo es negativo quiere decir que el campo tiene una dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Y cómo le haríamos para invertir el giro de un motor? Entonces, esta demostración la dejamos para otro video.